Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine. Y bueno, pues el día de hoy, ¿cómo están nuestros queridos panelistas? El doctor Máximo Carvajal, Antonio Carballido, me da mucho gusto verlo. Y Edgar Preciado, traes gorra de turista completamente, se nota que has estado recorriendo México, lo cual me da muchísimo gusto. Bienvenidos. Me salgo un minuto, perdón. No se Me preocupe, salgo un doctor. minuto. No se preocupe. Desde Guadalajara. ¿Desde Guadalajara está? Excelente. ¿Cómo hace una torta ahogada? Delicioso. Y bueno, pues el día de hoy, yo les dije ayer, les advertía que para mí va a estar, digamos, nuestro especialista de comercio exterior más guapo, desde mi punto de vista. No sé qué van a decir los demás, pero yo lo tengo que decir así, ¿no? Entonces el día de hoy nos acompaña el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente del corporativo TLC Asociados, con el tema de OEA, Operador Económico Autorizado en los Tratados Internacionales, Alcance Jurídico y Obligación de México. ¿Será incluyente? Entonces, esta va a ser la plática del día de hoy. Octavio, bienvenido, ¿cómo estás? Espérenme, déjenme hacer un truco por aquí. Muy bien, aquí estamos muy bien, ya listos para empezar, Daniela. Y veo que varios amigos se vienen sumando. Y bueno, en este marco de las Olimpiadas también quisimos meter algo de OEA. No sé por qué es que escogiste voleibol el día de hoy. A lo mejor vas a hacer unas picadas, unos bloqueos aquí jurídicos, ¿no? Pero el caso es de que quisiera rápidamente presentar tu semblanza. Ya sé que aquí eres muy conocido por todos, eres parte de la casa, pero bueno. El doctor Pedro de la Torre de Estéfano es miembro acreditado del cuarto de Junta en la renegociación de los tratados de México, es parte, presidente de la mesa directiva de World Companies Association Capítulo México, consejero del Consejo Coordinador Empresarial y vicepresidente de síndicos del contribuyente del Concanaco Servitur, fundador de Trident Law College, Cueca, Baja California, y del Consejo Editorial de TLC Magazine México. Bueno, también ha sido reconocido por algunas revistas como asesor de comercio exterior y abogado fiscalista. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Octavio. Bienvenido a Hacer un Trueque. Y bueno, pues el foro es tuyo. Listo, ya estamos aquí para platicar con ustedes el día de hoy. Pues preparamos aquí en Mérida una presentación que me parece interesante. Incluso voy a tratar de aprovechar algo de material que utilicé en el CIL de Barcelona en el 2018. Tuve la oportunidad de participar junto con ALACAT en este encuentro internacional que se celebra en la ciudad de Barcelona, en el cual platicábamos con Pilar, que es la administradora la directora de aduanas de España, y con algunos otros directores de aduanas, y pues el tema era el operador económico autorizado. Y ahora con lo que se ha venido presentando en las últimas fechas y con los cambios y las modificaciones, pues me cuestionaba y me preguntaba, bueno, ¿de qué platicaré con ellos? Y de qué platicaré con ellos de algo que me llegue a apasionar. O sea, recordemos que este programa, pues originalmente no se llamaba así, aunque sí estaba, pues partía del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, pues en México tenía unas características distintas y un poco cómo se fue transformando durante este tiempo. Bueno, voy a presentar. Incluso, bueno, espero que si algunos de nuestros compañeros, que seguramente veo aquí algunas empresas, compañeros que ya están certificados bajo este esquema o en los distintos esquemas que establece esta oportunidad de certificación, pero pues también veo que hay algunas autoridades. Entonces al final voy a cerrar con un recetario. 7 cosas que no deben de hacer, ¿ok? O 7 cosas que si las haces vas a echar a perder el programa. Entonces al final voy a terminar dando un recetario. Bueno, pues el tema de hoy es operador económico autorizado en los tratados internacionales, alcance jurídico incluyente. Vamos a partir de la base de cuántas empresas están autorizadas al día de hoy bajo este programa. Esta información está actualizada al 2021. Pues tenemos, y lo conversaba en la mañana con unos amigos de Guatemala, tenemos 1,296 instalaciones, pero son un total de 1,101 empresas, de las cuales 653 son importadores y exportadores, 2 son recintos fiscalizados estratégicos, 184 son agentes aduanales, 244 son autotransportistas terrestres, 14 son recintos fiscalizados,
2 son empresas de mensajería y paquetería y 2 son parques industriales. Si se dan cuenta, aun cuando el programa originalmente de operador económico autorizado involucraba exclusivamente a los importadores o exportadores, bueno, en algunos de los países se fue desdoblando y se fue desdoblando hacia toda la cadena de suministro, hacia todos los que participan dentro en cada una de las operaciones. En el caso de México, pues fue uno de los principales países que estuvo generando alguna serie de autorizaciones adicionales con este tipo de socios comerciales. Ya en su momento pudiéramos entrar a evaluar si efectivamente esta certificación cumple con el propósito para el que se estaría buscando. O sea, si realmente las empresas que se sujetan a estos estándares, pues realmente lo cumplen en términos operativos o exclusivamente en términos documentales. Bueno, y aquí un poco para platicarles de la historia, ¿no? De lo que sería el operador económico autorizado en México. Este es el progreso del OEA en México. Yo aún recuerdo ese 2012 cuando se hizo el lanzamiento del nuevo esquema de empresas certificadas y cuando espero que mi amigo Héctor Landeros, bueno, nos esté escuchando aquí, me platicaba un poco de que se iba a evolucionar el esquema de empresas certificadas que establecía la ley aduanera a este nuevo esquema de empresas certificadas. Cuando me lo conversaba, cuando me decía que quería irlo a presentar a Tijuana, Baja California, pues realmente yo le decía, bueno, ¿y ahora qué se les ocurrió en el SAT? ¿No? Porque estaba en un área internacional, y pues le decía, ¿ahora qué se le ocurrió al SAT? Y finalmente pues nos mostraba lo que era el marco SAFE que estaba desde el 2005 y la forma en la que el gobierno mexicano pretendía adoptar el compromiso que ya había firmado en el 2009 y que hasta el 2012 realmente lo lanza. Y el lanzamiento se da en una emblemática situación. Teníamos un esquema de empresa certificada que única y exclusivamente se tenía que cumplir con un pago de derechos, con un volumen de operaciones, de importaciones, exportaciones y con la presentación de ciertos documentos. Y este esquema de empresa certificada le daba privilegios a aquellos contribuyentes que eran grandes empresas de importación y exportación de productos y eran una serie de beneficios que tenían en materia administrativa. Pero su responsabilidad no iba más allá de cumplir con lo que documentalmente les requerían y con el pago que se tenía que hacer cada determinado tiempo de la renovación o del aprovechamiento. En este caso también, pues, ¿qué era lo que medía el comportamiento de las empresas? Pues nada, o sea, realmente era el volumen de operación que tenían en cuanto a montos de importaciones y exportaciones. Es decir, no se vigilaba bajo ese esquema de empresa certificada que fueran unos socios comerciales confiables o que fueran empresas o importadores o exportadores confiables. No estaba en el universo o no se veía que tuviera esa característica esa empresa certificada. Y cuando se da la implementación del operador económico autorizado, ahora operador económico autorizado en el 2012, pues se transforma y entra lo que sería el nuevo esquema de empresa certificada con una serie de requisitos que nos obligaban, en esta línea del tiempo lo pueden ver, a que las empresas incorporaran dentro de su solicitud el cumplimiento de 11 estándares. Cada uno de esos estándares pues era todo un reto. Algunas empresas ya lo cumplían de manera natural porque eran CITIPAT, es decir, estaban certificadas bajo un esquema similar, pero un esquema que lo que nos pediera más evidencias que procesos. Ya saben que en México nos gusta más el choro que las pruebas, ¿no? Entonces, para los americanos era mejor probar ahora sí, acreditar con evidencias que se estaban implementando esta trazabilidad de la cadena de suministro para acreditar que era una cadena segura. Y en el caso de México, pues se pedía que se incorporaran procesos un poco similares a los de las ISO. Podemos decirlo similares porque pues finalmente eran sistemas de gestión de cumplimiento y sistemas de gestión de riesgo. Tenía una característica muy interesante, que tenía un estándar en particular que tenía que ver con la operación aduanera, con la gestión aduanera. Y era un estándar que a todos les daba dolor de cabeza, porque aun cuando todos los días hacías comercio exterior, cruzabas la aduana y llevabas a cabo procesos vinculados con transformación sustancial de productos, con la importación y exportación de este tipo de insumos, pues la realidad es que muchas de las empresas no lo tenían documentado y no tenían identificado si los proveedores con los que estaban colaborando, pues cumplían con los estándares que se requerían en esta interesante solicitud. A nosotros, yo recuerdo esa época, nos tocó en algún momento ayudar a definir el instructivo de llenado, porque el instructivo ya te iba diciendo paso a paso qué era lo que tenías que llegar a implementar. Y bueno,
aunque conocías el instructivo y lo leías, pues te generaban ciertas dudas. Pero esta figura fue creciendo y fue creciendo en el 2013 con la incursión del autotransporte, en el 2014 con la incursión del socio comercial como es el agente aduanal. Por supuesto, cuando nos vamos al 2016, se incorporan ya otros sectores importantes del comercio, como eran los parques industriales, el recinto fiscalizado, el transportista ferroviario y las empresas de mensajería y paquetería. Y aquí voy a hacer un paréntesis en el 2016. Bueno, le mando saludos a mi amigo Salvador Arellano, que seguro me está escuchando allá arriba y me está cuidando. Bueno, en ese momento, en el auge del programa, pues se buscaba la manera en que este programa pudiera permear a las pequeñas y medianas empresas, porque el cumplimiento de todos los estándares para lograr la certificación requería una gran inversión de tiempo y de dinero. O sea, se requerían equipos especiales para poder no nada más contestar y llenar y presentar las evidencias de la solicitud, sino se requería de manera constante estar haciendo auditorías y estar revisando que esos procesos estuvieran actualizados. Entonces se visualiza porque fue meramente un concepto que surge de una confederación de operadores económicos autorizados, ahí es donde se da la idea, donde participábamos, el que se certificaran bajo este esquema parques industriales y recintos fiscalizados. La intención era que dentro de esos parques el costo mayor de la cadena en términos de seguridad y de tecnología lo cubriera el parque, porque era el que iba a estar llevando a cabo el arrendamiento del espacio, si lo quieren ver así. De tal forma que las empresas pequeñas o medianas pudieran, ¿no?, rentar algún espacio y a través de esa renta, bueno, lograr como adherirse a la seguridad y a los estándares que ya había implementado el que tenía un negocio mayor. Esa en principio era la intención. Obviamente, pues esa intención, aunque si se dan cuenta, sí existen algunos recintos y parques que están certificados o lo estuvieron o están en vías de lograrlo, bueno, pues finalmente fue un proyecto que se quedó ahí, sobre todo porque pues los grandes parques industriales, pues lo que les interesa más es arrendar la tierra, ¿no? Y prestar ciertos servicios que estar también vigilando ciertas cuestiones que finalmente son mejores prácticas y que lo pueden incluso en algún momento pues lograr este tipo de certificaciones, pero a través de la figura que existe en Estados Unidos. Y es aquí en donde en febrero de 2017, pues sí, ya hay un incremento de los requisitos. Y bueno, regresando, perdón, al 2016 es donde la figura se transforma del nuevo esquema de empresas certificadas con la reforma que se da en el 2013 con el reconocimiento dentro de las empresas certificadas bajo la modalidad operador económico autorizado. Es decir, es una figura que ya está reconocida dentro de nuestra propia ley aduanera. Eso hace una gran diferencia, pero la historia no se quedaba ahí. En el 2018, en abril, pues obviamente hay un incremento en cuanto a la vigencia. En el 2019 se crea una nueva modalidad que tiene que ver o está más vinculada con la logística. En el 2019 también en junio, ¿no? Se aumentan algunos plazos de respuesta por parte de la autoridad. Es decir, en ese aspecto la autoridad entendería que se ve un poco rebasada y pues incrementa los plazos que tenía de respuesta para dar esta autorización. En el 2020, casi el año pasado, pues también se incrementa otra nueva modalidad que es la del almacén general de depósito. Se aumentan los beneficios, así como se le disminuyen a la certificación de IBEX, ¿no? Y desaparece la opción esta de homologar las vigencias entre la certificación de IBEX con la de operador económico autorizado. Aquí, como anécdota, cuando se negocia o cuando se habla de la reforma a la ley del impuesto al valor agregado en cuanto a sujetar las importaciones temporales al pago del IVA y se establece la posibilidad de que se cree una certificación, una fianza, nosotros fuimos muy insistentes en que eso estuviera en la ley. Y la verdad es que algunas de las organizaciones, particularmente las que tendrían que haber defendido esta posición, pues se dieron, ¿no? Porque hubo una serie de situaciones interesantes que se dieron en el marco de esa reforma y se dieron a que eso se llevara a reglas, porque las reglas decían que eran más cómodas y beneficiaban. Lo que terminó pasando fue que, pues bueno, si ustedes ven en julio del 2020, pues les quitaron todos los beneficios que tenían esas empresas certificadas en IBEX y los únicos que lograron mantenerlos, pues son esta certificación de operador económico autorizado que se encuentra reconocida por la ley aduanera. Entonces, esto, insisto, nos da la razón
de que todo este tipo de programas y toda esta actividad en cuanto a los derechos y las obligaciones que podamos tener, que se contengan siempre en el marco de la ley, no en una regla, no en una disposición inferior, sino que esté dentro de la propia ley, porque la ley ya nos dice hasta dónde nos pueden quitar o dar, ¿no? Es decir, ahí nos van a establecer esos derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos. Ahí está el ejemplo. La certificación de IBEX de un plumazo le quitaron todos, de un plumazo. Le dijeron, ahí te vas. Nada más te dejo el del IVA porque está certificado, pero todos los que podían ustedes comparar y decir, prefiero ser certificada en IBEX que en operador económico autorizado, ahora ¿qué está pasando? Ahora las empresas que no eran operador económico autorizado, pues prefieren adquirir esta certificación que va a perdurar en el tiempo porque el gobierno mexicano no la puede eliminar. Tendría que llevar a cabo una reforma de la ley aduanera y vamos a ver más adelante qué otras reformas se tendrían que dar o en su caso modificaciones para que esto sucediera. Y en este aspecto, pues me van a decir ustedes, oye, ¿y el marco SAFE, desde dónde viene? Pues desde el 2005, ¿no? Y este marco SAFE lo que pretendía era garantizar el fácil movimiento del comercio mundial y la circulación de mercancías, así como la seguridad de la cadena logística internacional. No sé si, a lo mejor aquí hay jóvenes y ahora sí hay más jóvenes que nosotros, pero pues recordemos que con el suceso de las Torres Gemelas del 2001, pues se da, ¿no?, esta tendencia a nivel global en cuanto a la creación de este tipo de programas en los cuales las empresas acreditaran que cumplían con ciertos procesos, es decir, se volvieran aliados de los gobiernos con la intención de que tuvieran algún privilegio adicional para llevar a cabo el comercio exterior de manera mucho más ágil. Claro, hay quien piensa que ese fue el origen de este tipo de certificación. La realidad es que no. La realidad es que hay otro origen, hay una historia previa que en algún momento Enrique Cano, nuestro amigo de Uruguay, que espero esté aquí o me esté escuchando, me la llegó a contar y bueno, que se remonte incluso a un país europeo y se remonte incluso a buscar esta alianza con el sector privado con la intención de que a través de una escalera, a través de una serie de beneficios, pues las empresas se implementaran y se volvieran aliados del gobierno en el cuidado de las operaciones de comercio exterior. Y bajo este concepto de creación del marco SAFE, bueno, pues los países que forman parte de la Organización Mundial de Aduanas, de este organismo internacional, ¿no?, que está conformado por los directores de aduanas de los distintos países que se reúnen cada determinado tiempo en Bruselas, bajo este marco, bueno, pues adoptan el marco SAFE con todas las normas para asegurar y facilitar el comercio. Entonces, de tal manera que es una adopción que, si bien es cierto, no es vinculante, porque finalmente lo que la Organización Mundial de Aduanas nos pudiera nosotros determinar, pues son recomendaciones en su caso, pero eran recomendaciones necesarias y de las cuales los directores de aduanas podían hacer las propias. Por eso es que aun cuando se crea este marco SAFE en el 2005, nosotros lo hacemos propio o lo reconocemos en el 2009, nos tardamos varios años en implementarlo e incluso no nada más implementarlo, mejorarlo o tropicalizarlo, porque el programa mexicano pues se vino mejorando con el tiempo. Pero como tal, el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas pues ha sufrido una serie de innovaciones y de mejoras. La forma en la que nosotros veíamos el comercio en el 2005 no es la misma que vemos en el 2021. Y ha habido una serie de modificaciones y incluso se han actualizado hasta en términos del objetivo este marco SAFE, tanto en el 2007, en el 2010, en el 2012, obviamente en el 2015, que era la imagen que les mostraba hace rato, 2018 y el último que se llevó a cabo en el 2021. Es decir, es un marco SAFE que se encuentra formalmente vivo y que se encuentra en una comunión y en una serie de modificaciones, particularmente en cuestiones de cooperación y de tecnología. Y lo vamos a ver particularmente en esta lámina, en donde nos podemos identificar cuáles son los objetivos y los principios de este marco SAFE. Y dentro de los objetivos y principios, pues tenemos algunos que pudieran ser incluso sacramentales, como es crear normas que garanticen la seguridad y la facilitación de la cadena logística a nivel mundial, que se permita el control integrado y armonizado de la cadena logística en medios de transporte, que se amplíe el rol, las funciones y las capacidades de las aduanas,
que llegue a reforzar la cooperación entre las administraciones aduaneras, obviamente la cooperación entre las administraciones aduaneras y los organismos gubernamentales, aquellos que no están en la aduana, pero que es necesaria su cooperación para poder llevar a cabo una operación de comercio exterior, que se fortalezca e insisten en el intercambio de información a través de estos acuerdos de reconocimiento mutuo, ¿no? Que permiten el que un país y otro establezcan que son compatibles sus programas. Insisto, ¿por qué funciona con este acuerdo de reconocimiento mutuo? Porque el marco SAFE es una guía que adopta cada país y que cada país adopta de acuerdo a su vocación, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus disposiciones. Y en ese aspecto, cada uno de estos operadores económicos, aunque pudiera decirse que son parientes, pues sí bien es cierto que vienen del mismo padre, también es cierto es que son parientes en algunos casos lejanos. Y los países tienen que voltearse a ver y tienen que identificar que cumplen con los estándares de seguridad que cada uno requiere. Y hay procesos en los cuales cada país se reconoce y ese reconocimiento del otro programa, pues le acarrea beneficios a los ciudadanos, a los usuarios, a los que se encuentran certificados en esos países que se fueron reconociendo. E incluso ustedes se podrán dar cuenta en estos acuerdos de reconocimiento mutuo, lo decía con Guatemala, que podemos tener un acuerdo de reconocimiento mutuo de operador económico autorizado con países que no tenemos tratados de libre comercio. Fíjese qué interesante. ¿Y por qué? Porque hubo una estrategia muy interesante que llevó a cabo María Elena Sierra, a quien mis respetos y admiración, en su momento cuando fue administradora en esta área, que identificó con qué países teníamos mayor operación y esos países con los que teníamos mayor operación buscó que se lograra este acuerdo de reconocimiento mutuo. ¿A quién beneficiaba? Pues obviamente a los importadores mexicanos. Bueno, pues vamos a ver más adelante qué acuerdos de reconocimiento mutuo identifico que tiene México. Y aquí, dentro de lo que es el marco SAFE, bueno, pues se establece ya de manera clara, porque llega a evolucionar. Originalmente nada más se hablaba de dos pilares. El primer pilar que era aduana y aduana, ¿no? En donde las aduanas reconocían que tenían que trabajar conjuntamente, que tenían que contar con información anticipada, ¿no? Tenían que incluso privilegiar el uso de información electrónica. No sé quién tenga abierto el micrófono. ¿Si me ayudan? Ya, ok. Incluso ver cómo maximizar la seguridad de la cadena de suministros y empezar a utilizar tecnología que fuera mucho más moderna, con base en una serie de estándares que estaban vinculados con este tipo de gestión de seguridad en la cadena de suministro e incluso con la manera en la que se iba a utilizar la tecnología bajo un esquema de análisis de riesgos. Es decir, ya se hablaba de un sistema de gestión de riesgos con una focalización, con una motivación en cuanto a la manera en la que se iba a generar ciertas formaciones y ahora sí que la magnitud en cuanto a los estándares que se iban a implementar para estarlos supervisando, ¿no? Ya se hablaba de temas vinculados incluso con la integridad, no nada más desde el aspecto del sector privado, sino también desde el sector público. El otro pilar, que era de los originales, que era la relación entre las aduanas y las empresas. Se volteaba a ver a las empresas como un aliado, como una empresa que si cumplía con todos estos requisitos, podía demostrar que tenía total trazabilidad de su operación y que incluso podía caer en un error o podía caer en una situación de contaminación, pero la podía identificar plenamente. A nosotros nos ha tocado, en algunos casos desafortunados, pues ayudar a algunas empresas que tuvieron contaminación de drogas o de arma al momento de exportar a Estados Unidos y en los cuales tienes que actuar. Y el tema de actuar es incluso a quién le avisas, cómo le avisas, a quién le dices, ¿no? Porque obviamente pues son temas que son delicados y que no nada más implica poder afectar la reputación de las empresas que fueron sujetas a esa contaminación, sino también implica la responsabilidad penal para los socios o accionistas de esa corporación e incluso la responsabilidad para las personas que en su momento pudieran haber sido identificadas en flagrancia con alguna sustancia o mercancía prohibida. En este aspecto, el vínculo y estos pilares dieron un origen a una forma distinta de verse entre la aduana y la empresa, a que las empresas se vieran como aliados en la operación, que las empresas se vieran como empresas que invertían en lograr
cumplir con esos estándares y especificaciones técnicas para la implementación de esta seguridad en la cadena de suministro y que se basaba en conceptos como la colaboración, la seguridad, la tecnología, la comunicación y por supuesto la facilitación. El reto estaba en no nada más pedirle a las empresas que cumplieran con esta seguridad y con esta inversión en tiempo y en procesos, sino que también se les daba a su vez algunos privilegios o beneficios. Y el principal privilegio que se le daba a las empresas era distinguirla como tal, con una reputación que la llegaba a diferenciar de los demás operadores ante las autoridades y ante sus pares. Entonces, esta alianza entre el sector público y privado, pues efectivamente genera una condición muy importante e interesante, particularmente en la frontera norte de México, en las empresas que ya tenían una tradición de haber estado certificadas bajo el programa de CITIPAT de Estados Unidos. Y después, con el tiempo, se dan cuenta que era necesario incorporar un tercer pilar. Y el tercer pilar es fundamental. Al momento de que se incorpora, voltean a verse y se dan cuenta que era necesario tener la trazabilidad completa, que era transversal la manera en la que se estaba operando, que no nada más podíamos basarnos en la aduana y la aduana empresa, sino que también tenía que existir una relación y vínculo como tercer pilar entre la aduana y otros organismos gubernamentales, en donde se pudiera responder de manera eficaz ante los desafíos que se presentaban por la delincuencia organizada, ante los desafíos que se presentaban en las situaciones que estaban vulnerando las fronteras y que estaban afectando al comercio formal en los países. E incluso en cuanto a tratar de buscar que los empresarios que fueran o los que llevaran a cabo operaciones tuvieran una manera mucho más esbelta de lograr sus posiciones y de lograr llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior. Bajo todo esto, bueno, pues hay una serie de estándares y especificaciones vinculadas con este tercer pilar, en los cuales toma más fuerza la cooperación mutua, los procedimientos de cooperación, la alineación de los programas de seguridad, la armonización de las medidas de control, el desarrollo de continuidad y medidas de reanudaciones, el desarrollo de acuerdos de cooperación y obviamente la armonización de los programas de seguridad y de todas las medidas de control que se llevaban a cabo, no nada más por las aduanas, sino por los otros entes del sector público que tenían una convivencia o tenían una relación con este sector. Eso se da en el marco de una modificación en el 2018 del marco 6. Ese reconocimiento es importante. Ese reconocimiento, vamos a ver más adelante si está sucediendo en México, porque finalmente este último pilar, pues lo que hace es que se reconozca a estos operadores económicos autorizados en toda la cadena de puerta a puerta, desde la aduana hasta que llegue a la puerta donde se va a transformar o donde se va a consumir ese producto. Y esto implicaría una total vinculación entre los tres órganos de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Y es ahí donde hay un reto muy grande. Obviamente me imagino que por las dimensiones de nuestro país, bueno, pues seguramente es hasta un poco más complicado, pero bueno, hay un reto que nos lleva a cierta complicación. Y aquí, ya habiendo dado un aspecto muy general de lo que es el operador económico autorizado, de los tres pilares, pues me parece una de las partes fundamentales importantes, la permanencia del programa y si efectivamente es incluyente o no. Esta lámina ya la han visto conmigo en otras pláticas, capacitaciones, incluso en la maestría la utilizo. Y la utilizo porque de manera, ahora sí que es la pirámide de Kelsen, nada más que invertida, la puse acostada, y yo establezco tres divisiones, una que es operativa, otra que es fiscal y otra que tiene que ver con fomento o operaciones de comercio exterior, con un tema más sustantivo en materia de comercio exterior. Pero en el círculo primero que ustedes ven tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos y pudiéramos nosotros visualizar que están los tratados de libre comercio. Si se dan cuenta, están dentro del círculo. Eso es meramente una ilusión. Están dentro del círculo con unos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Es una interpretación del artículo 133 de la Constitución en un círculo. El artículo 133 de la Constitución te establece que los tratados también serán ley suprema de la Unión, siempre y cuando no contravengan la Constitución. Es decir, si bien es cierto que podremos entrar aquí a la discusión del nivel jerárquico que te van a tener los tratados internacionales, bueno, pues también es cierto que el texto de la Constitución así lo señala y así lo establece.
Luego, entonces, habría nosotros que analizar si el sentido de permanencia de este programa de operador económico autorizado lo podemos identificar o lo podemos encontrar dentro de algún tratado internacional. Aquí nosotros tendríamos que, obviamente, pues por razón necesaria, pues hablar del acuerdo de facilitación de comercio, ¿no? En cuanto a esta ronda en particular, en la cual se establecen ciertos principios que se retoman y que incluso es el acuerdo multilateral más importante, yo creo que de nuestra época, o por lo menos de la época moderna de la Organización Mundial de Comercio a la fecha. Incluso un acuerdo que duró varios años para que se lograra y que se requería cierto consenso para que entrara en vigor. Este acuerdo sí es vinculante. Este acuerdo sí está aprobado por nuestro Senado. Este acuerdo sí está publicado en el Diario Oficial de la Federación y este acuerdo sí obliga al gobierno mexicano. Dentro de este acuerdo de facilitación de comercio, dentro de sus numerales de información, aparte de hablar de que acelera los procedimientos aduaneros, de que reduce la burocracia y la corrupción, de que facilita y agiliza y abarata el comercio, de que aprovecha los avances tecnológicos, aporta claridad, genera un impacto positivo en las economías y que se pretende reducir bajo cualquier concepto el que se establezcan obstáculos al comercio o que se establezcan ciertas situaciones que venían frenando la manera en la que hacían comercio los países. Bueno, pues dentro de este acuerdo también se reconoce la figura del operador económico autorizado. También hay una pequeña mención al respecto en cuanto a este tipo de programas. Al reconocerlo y al adoptarlo dentro de un marco que es totalmente vinculante, pues el concepto toma una dimensión distinta, ¿no? El reconocimiento de esas empresas que pudieran ser consideradas no iguales, ¿no? O sea, no son pares de todas, sino que cumplen con ciertos requisitos que las llegan a distinguir de las demás. Así también, si nosotros nos vamos al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, actualmente vigente, en el capítulo 7, que es el de facilitación de comercio, que si se dan cuenta, pudiéramos, no, si hiciéramos un análisis comparativo entre el acuerdo de facilitación de comercio y este capítulo, pues encontraríamos algunos matices que se toman de este acuerdo. Obviamente, por ser un acuerdo que también fue ratificado por Estados Unidos y porque es vinculante para la OMC. Y dentro de este capítulo 7, ¿no? Nosotros podemos encontrar un articulado que es muy interesante, que toma gran parte del texto que vemos reflejado en el acuerdo de facilitación de comercio. Pero no me voy a detener en el análisis porque esa sería otra charla. Les voy a dar esta lámina porque me gusta y porque les da un resumen, por lo menos de cada uno de los artículos, que es lo que va a hacer mención, que siempre hay que irnos a leer el texto, no nos tenemos que quedar nada más con ese título, pero bueno, pues que nos va diciendo un poco hacia dónde va el capítulo, qué intención tiene. Pero aquí, ¿no? Aquí en este capítulo, pues también hay una justificación para reconocer este tipo de programas. Y esta justificación obviamente decanta de que se pretende reforzar esta adopción de estándares mínimos de seguridad y estas medidas para mitigar los riesgos internos y externos que van a abarcar distintas certificaciones. Estos nuevos compromisos pues tienen que ver con la permanencia, por ejemplo, del programa de operador económico autorizado o bueno, bautizado en Estados Unidos como CITIPAT, e incluso del intercambio de experiencias y mejora de este programa, de la colaboración entre los países y del intercambio de información entre los operadores económicos autorizados. ¿No les parece que es muy similar a los tres pilares? Por supuesto. Y por supuesto que esta similitud tiene que ver con que efectivamente este programa demuestra que tiene obviamente un impacto positivo en las operaciones de comercio exterior entre México y Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, que dejan de preocuparse de esas empresas que tienen todos estos procesos para ocuparse en aquellas empresas que no los tienen. Es decir, si cuentan con una distinción este tipo de operadores. Aquí el artículo 7.14 que establece a la letra operador económico autorizado del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y establece que cada parte va a mantener un programa de asociación para la facilitación del comercio para operadores que cumplan criterios de seguridad específicos referidos como programas de operador económico autorizado, OEA, de conformidad con el marco normativo para asegurar y facilitar el comercio mundial de la Organización Mundial de Aduanas. Y establece dentro del articulado de que en qué caso van a procurar y cooperar las partes.
Hablan del intercambio de experiencias sobre el funcionamiento del programa, del intercambio de información entre los operadores autorizados de cada programa y de la colaboración e implementación de beneficios de facilitación a través de este tipo de programas de operador económico autorizado. Aquí vemos que por lo menos en estoy hablando de 2 textos, pudiéramos llevar a cabo el análisis de más textos, pero pues tenemos que esta figura la encontramos dentro de la propia ley aduanera, dentro del acuerdo de facilitación de comercio y la vemos reflejada también como un compromiso en nuestro tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El punto está hasta aquí, que creo que a todos nos quedó claro que este programa llegó para quedarse. Y perdón que lo diga, Enrique, pero esto lo dijimos desde el 2012 y no nos creían. ¿Cierto o no? No es cierto, para nada lo van a quitar, ponen muchos requisitos. Señores, es el único programa que puedo garantizarles, y el del despacho de mercancías que está reconocido en la ley aduanera, que se pueden mantener hasta el día de hoy para efectos de certificación. Es más fácil que lleguen a quitar la certificación de IBIJEPS, aunque se establece en la ley del IVA ciertas condiciones, pero finalmente este programa se encuentra reconocido en los tratados internacionales que el Senado de la República ha aprobado, bueno, que el Ejecutivo celebró, que el Senado aprobó y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y que forman parte de nuestro sistema jurídico, teniendo su reconocimiento en la propia Constitución como Ley Suprema de la Unión. Aquí cerraría mi punto en cuanto a cuál es la fortaleza de estos programas. Entonces, cuando les decimos que se sumen estos programas, que establezcan estos procesos, que los implementen, por supuesto que tienen un beneficio. Y hay ciertos beneficios importantes porque es un programa que mantiene los beneficios que se venían teniendo, pero también les voy a decir, es un programa que se transformó y que se transformó no en este sexenio, en este se puso más difícil. Pero desde el sexenio pasado, cuando estuvo Aristóteles Núñez a cargo del Servicio de Administración Tributaria, que se da del sexenio pasado o fue el antepasado, ya me perdí. Fue el pasado, ¿verdad? Fue el pasado cuando estuvo Aristóteles y luego nuestro amigo Osvaldo Santín, pero más con Aristóteles, pues empezó a establecer que este programa no nada más iba a atender a cuestiones operativas de seguridad en la cadena de suministro, sino que se estaba convirtiendo en una certificación más vinculada con temas fiscales. Es decir, le empezaron a dar más importancia a la parte de pago de impuestos que a la parte de la inversión en la seguridad de la cadena de suministro. Más importancia a la opinión positiva, a la letra chiquita del acta constitutiva de si el objeto cumplía o no cumplía, incluso algunas situaciones banales para efectos de una certificación de seguridad en la cadena de suministro por encima de cualquier proceso o actividad que estuviera generando la empresa con la intención de cumplir. Ese cambio que se da de ver a un aliado, de convertirlo en un área de servicio, porque en su momento fue un área de servicio, literal, un área que acompañaba, que tenía ejecutivos, que le daba seguimiento, que veía como aliado a esas empresas, que trataba de que las empresas estuvieran presentes y pudieran reportar alguna anomalía, porque se convertían en una parte que garantizaba esa seguridad. Eran un inspector más de la operación, eran un aliado. Pero bueno, como siempre existe el sospechosismo y como también se busca en algún momento incorporar otro tipo de situaciones más enfocadas a cuestiones de fiscalización nacional que de facilitación comercial mundial, pues se transformó un poco en términos de requisitos esta certificación. Y aquí mi recetario. Doctor Carvajal, Edgar Preciado, voy a dar mi recetario y no es mi recetario de hoy, fue el recetario del 2018, pero lo voy a presentar el día de hoy en Hagamos un Trueque. Es la segunda presentación de un recetario del 2018 que di en el CIL de Barcelona, invitado por Alacat. Y fíjense, voy a decir algo y voy a atentar en contra de lo que siempre hago, pero lo hice a propósito, Vista Carballido. No lo leí. Y no lo leí porque quiero saber si sigue estando igual o si cambió en algo, lo que en ese momento yo veía de cómo hacer para que el operador económico autorizado no funcione en 7 pasos. Porque si ustedes ven que efectivamente explosionó a más de 1,000 empresas certificadas al día de hoy, pues les voy a dar unos datos. En México tenemos más de 78 millones de registros federales de contribuyentes. De esos 78 millones de registros federales de contribuyentes, bueno, nada más 152,000
son los que tienen autorizado un padrón general de importadores y de exportadores. Pero esos 152,000 representan, digamos, en un engranaje de una gran cadena de suministro, más del 60% del Producto Interno Bruto del país. No quiere decir que tengan esos ingresos, quiere decir que a través de esas cadenas, ¿no?, fluye todo lo que serán los insumos y gran parte de la inversión para generar productos que se consumen aquí y se consumen en todos los países con los que México tiene y no tiene tratado. ¿Ok? Entonces, bueno, pues en su momento hacía la reflexión de que de esos 152,000 posibles operadores económicos autorizados, tenemos 1,000 nada más al día de hoy. De 79 millones, tenemos 1,000 al día de hoy, pero no nos vayamos a 79 millones porque no pueden todos importar y exportar. Exportar sí, pero importar no pueden todos, ¿no? Exportar en algunas condiciones no, requieren algún padrón, pero bueno, vamos a ponerlo en el aspecto del padrón de importadores, que son como 130,000. De esos 130,000, nada más 1,000. No sé qué porcentaje sea, si alguien me ayuda a darme cuál es el porcentaje de los que actualmente son operadores económicos en un programa que inició su ruta hace casi más de 10 años. Pues creo que el número nos puede llevar a que la cifra no es tan alta. Va a haber quien me diga, pero es que son los grandes, los que mueven un gran volumen, los que están autorizados. Entonces la reflexión sería si son los que mueven un gran volumen en volumen, pues si es un programa que está diseñado para ser incluyente o para no serlo, ¿no? Incluso la discusión sería si de acuerdo con lo que establece la OMC en términos de universalidad, reciprocidad e inclusión, pues el programa cumple con ese objetivo. Fue algo de lo que se cuestionó cuando se subió al acuerdo de facilitación de comercio. Pero vamos a ver si el recetario sigue vigente, si es una buena receta de hace más de 3 años, Daniela. Vamos a ver, y no se vale que se rían. Primero, diséñalo para que sea excluyente y solo puedan aplicar grandes empresas. ¿Qué acabo de decir? ¿Creen que esté diseñado para que una pyme lo pueda aplicar? No. ¿Una mediana empresa? No. Claro que no. Está diseñado para que sea excluyente y solo puedan aplicarlo grandes empresas. Entonces, esa es la primera receta para que el programa no cumpla todo su objetivo. 2. Enfócate en el cumplimiento fiscal y de pago de impuestos, olvidándote de la seguridad en la cadena de suministros. ¿Qué dije? Miren, les juro que no la leí. Laura, por favor, si estás aquí, diles que hasta el logotipo, bueno, me la acaban de mandar ahorita y la pegué al final. 2, pues díganme, si no los requisitos que están actualmente y las modificaciones, esa tendencia tienen. Incluso las observaciones que se llegan a dar en términos reales en la actualidad están más vinculadas con ese tipo de situaciones que con realmente identificar que tengan mejores prácticas las empresas. Si el objeto, si la coma, si el punto, si el RFC, si el escrito, si el código postal, que en sí, si efectivamente la empresa está cumpliendo con la inversión, con la trazabilidad, si es un aliado, si es una empresa que te puede ayudar como gobierno a tener un mejor control de lo que está pasando por las aduanas. Bueno, 3, que la autoridad no vea como socio al sector privado y deje de construir el programa en equipo. ¡Qué óvole! Mira, hasta Toño Carballido, miren, les digo que tenía una bola de cristal en el 2018. Ajá. Pues sí, se rompió el lazo, no ahorita, se rompió desde antes del 2018, esto no es desde ahorita, no hay que cargarle todos los muertitos a la actual administración, esto ya tiene más tiempo, en donde dejó de existir ese vínculo entre el sector privado y el sector público para ajustar el programa. Sí se da, o sea, sí se da en un contexto de te pregunto, me dices, no te escucho, pero me dijiste, o sea, sí se da en el concepto de que te dan la atención de que hagas el comentario, no en que el comentario que tú hagas desde la perspectiva del sector privado lo van a tomar en cuenta. Y en ese aspecto sí se rompe. Este programa cuando inicia, porque nos tocó a nosotros iniciarlo con el gobierno federal, así como otras empresas y consultores, pues mucho de lo que se diseñó, que sigue estando vigente y que sigue siendo ejemplo para otros países, pues se basó en personas que tenían experiencia de auditores líderes en distintas ISOs y se basó en la experiencia que se tenía de distintas personas de diferentes países. Bueno, pues lo dejamos de receta, no lo tomen a mal, por favor, amigos del SAT, no lo tomen a mal, no es personal, no fueron ustedes, esto viene desde hace tiempo, esto se rompió,
hace unos cuantos años. Luego, 4, que los tiempos de respuesta para lograr la certificación sean excesivos. ¿Qué ole? O sea, son sumamente excesivos. O sea, es un programa que si atiende a que yo hice una gran inversión para lograr cumplir con el objetivo del estándar, pues quien tendría que agilizar sus procesos de respuesta sería la autoridad. Incluso pensar en que si se cumple con un estándar que puede ser hasta un checklist o hasta ciertas condiciones, que se dé una especie de afirmativa ficta. O sea, lo que tienes que hacer es promover y fomentar este tipo de empresas que te van a ayudar a que tengas una mejor trazabilidad en la operación, a que tengas aliados, a que te puedan reportar una anomalía, a que tengan procesos en los cuales controlen a sus proveedores, que tengan revisiones del agente aduanal, del transportista, que tengan chequeos médicos de temas de antidrogas, que lleven a cabo procesos de revisión de 17 puntos o demás puntos de contenedor, ¿no? Que utilicen el uso de tecnología no intrusiva. Bueno, pero si los tiempos de respuesta para lograr la certificación son excesivos, o sea, si en ese tiempo te llevas más de 6 meses, pues estás hablando que es un tiempo considerable. Muchas veces no entendemos el efecto que tiene el que un tipo de autorización de un servicio que va a terminar beneficiando a la propia autoridad tarde tanto tiempo. O sea, tarde un tiempo que es excesivo, porque realmente es excesivo. Pero así está, y como les mostraba, no fue en este sexenio, sino desde antes, se ampliaron los plazos de respuesta, ¿no? Entonces decían en mi rancho que si era flojo el perro y le poníamos tapete, pues bueno, ¿no? Pues tenía mucho más tiempo para poder dar respuesta. 5, que los requerimientos del gobierno sean tan intrusivos que parezcan que no es voluntario. Este programa lo aplica a quien quiere ser una empresa segura, quien está convencido de que va a cumplir con los estándares y le invierte dinero y tiempo, invierte personal, invierte capacitación. Incluso para poder lograr el objetivo, tiene que consolidar a la corporación completamente. Tiene que llevar a cabo ajustes y reuniones con todas las áreas. Y todas las áreas tienen que estar integradas en el estándar. Y se tienen que hacer auditorías permanentes de revisión de todas las áreas. Entonces, si los requerimientos que el gobierno realiza son tan intrusivos en algunos casos, ya no parece voluntario. Al momento de que no parece voluntario, pues obviamente también el efecto que tiene, pues se transforma, ¿no? 6, que en la trazabilidad de la operación no se involucren todas las autoridades nacionales. Híjoles, Daniela, de verdad que, bueno, Daniela ya me está diciendo que ya le baje tantito, pero este programa de verdad que yo lo adoraba, o sea, y lo sigo de verdad defendiendo a capa y espada. Y quien me conozca, porque me tocó verlo, me ha tocado seguirlo hasta en las distintas conferencias que se han dado en la OMA. Y esto es cierto. Uno de los principales factores de queja que dan los usuarios, que son los que generan el pago de impuestos, es esa trazabilidad que no existe, esa comunicación que no hay entre el policía, el militar, el federal, ¿no? El de la gendarmería, el de la Guardia Nacional, el que te detuvo de Profeco, el de la Secretaría de Economía, esa parte en donde no voltean a verse y donde no identifican que esa empresa es segura y que esa empresa es segura debe de tener un trato especial. No quiero decir que no se equivoque, y no estoy hablando de que no la revisen, estoy hablando de que se le tiene que distinguir porque tiene un distintivo y ese distintivo obviamente deriva de lo que la empresa hizo para lograrlo, no se lo dieron, lo logró a través del cumplimiento de todo lo que le requería la autoridad. Entonces, si la autoridad en ese aspecto, que puede estar más organizada que nosotros, que finalmente todos parten de un poder ejecutivo, del cual hay un solo dirigente y al cual tiene una serie de secretarios de despacho, que con esa intercomunicación que pudieran tener alineándole a este tipo de programas, de verdad que generarían incluso menor trabajo, mayor trazabilidad en sus operaciones, menor uso de distintas tecnologías. Al día de hoy, como ustedes saben, hay un dicho que dicen los contadores que deben de tener 3 tipos de computadoras, una para pagar el seguro social, otra para pagar el Infonavit y otra para pagarle al SAT. No lo digo yo, es un, ¿cómo le llaman esto? Es un dicho popular, ¿no? Entonces, oye, si van a hacer una inversión de tecnología, pues que la tecnología que se utiliza sea la misma para todos, que sea transversal, que sea una misma plataforma, que no tengas un programa que utilice un Adobe y otro que utilice un Java y que tengas que tener cargados diferentes programas en cada computadora para cumplir. Esa es una realidad.
Y esa realidad la vemos en sistemas. Ahora, veámosla nosotros en cuanto a que no se involucran todas las autoridades. No entienden que es un operador económico. Es más, pudiéramos hacer una encuesta, debiéramos de hacer una investigación de mercado en la cual a todos los que estuvieran vinculados con operaciones de comercio, desde Salud y Cofepris hasta los de Zagarpe y Semarnat, preguntarles la definición de operador económico autorizado. A ver cómo saldríamos todos. ¿Mm? Porque estar bajo una responsabilidad en el sector público implica que se capaciten y que conozcan todas las situaciones que existen, porque finalmente esos son servidores públicos. Y 7, que la autoridad no tenga la visión ni la experiencia de la seguridad en la cadena de suministro. Esto tiene que ver con la preparación y la capacidad para entender. Y para entender este tipo de procesos, no es suficiente haber estado nada más en el sector público. Es necesario que te hayas alimentado del sector privado. Es necesario que conozcas las distintas ISOs y las distintas normas que existen. La visión cambia. La visión cambia entre cuando estás en el sector público y estás en el sector privado, de verdad. Y muchas veces cuando estás en el sector privado te dices, híjoles, qué equivocado estaba, porque la visión que se tenía era distinta, pero te ayuda a mejorarla y te ayuda a perfeccionar. Y todo esto en aras, ¿no? De efectivamente construir un mejor país y con toda la mejor de las intenciones de hablar de si es incluyente o no este operador económico autorizado. ¿A qué nos lleva? ¿No? ¿A qué nos lleva? A que tenemos que encontrar en qué partes podemos coincidir. Podemos coincidir en cuanto a que el gobierno, el sector privado y la tecnología, pues son 3 elementos que deben de concretarse y deben de conjugarse, que debemos de implementar sistemas de gestión de riesgo, análisis de riesgos, tener controles, pero controles vinculados con cuestiones de facilitación. Claro que se puede controlar y facilitar. Este es un mecanismo de control y facilitación. Es que dicen, es que no puedes todo facilitarlo. Aquí sí, porque le pediste a la empresa que cumpliera con muchísimos requisitos, que tenga trazabilidad de la operación, que tenga distintos lineamientos y procesos de respuesta, que incluso piense cualquier cosa que pudiera pasar y que tenga un plan de acción. Yo no sé, Daniela, ahorita me puede decir, Karen, si está aquí, si alguna de las empresas pensó en que iba a haber una pandemia. Yo sé que una guerra nuclear sí, que cerraran la aduana sí, o sea, sé que en eso sí pensaban y tenían cómo iban a responder. En el tema de la pandemia, no lo sé, pero ahorita nos pueden decir. Y obviamente el tema de la comunicación. Bueno, pues bajo estos supuestos, quise hacer mi presentación y pues efectivamente no me pasé del tiempo por primera vez y espero que les haya gustado. De verdad que es más una reflexión en cuanto a esta figura de operador económico autorizado y pues lo único que pido en beneficio de nuestro país es que agarremos la onda tantito, ¿no? Creo que en ese aspecto el que logremos a responder ante los que quieren comprometerse con México y realmente aportar y ayudar y a esos tenderles la mano para que puedan seguir fomentando y creciendo es importante en este momento. Y ahí este tipo de empresas, si algo han demostrado, es que quieren invertir para poder mantenerse, obviamente por los privilegios y beneficios que tienen respecto a lograr este tipo de certificaciones. Pues hasta aquí quedaría mi presentación, Daniela. Bueno, pues déjame darte tu reconocimiento. Creo que es más fácil que me junten a que estemos en pantalla separada. Otro reconocimiento en el que también tu equipo te reconoce, reconocemos todo lo que siempre nos enseñas de parte de TLC Magazine México. Llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento al doctor Octavio de la Torre por hacer un trueque en la plática virtual con el tema OEA en tratados internacionales, alcance jurídico y obligación de México incluyente, el día 5 de agosto del 2021. Muchas gracias, Octavio, y felicidades.